Entonces, ahí nos vamos. Ok, pues muy buenas tardes a todos y todas, y a todos. Esta es una sesión más del curso Energía Eólica, Fundamentos de Energía Eólica para el posgrado. Y en esta sesión estamos transmitiendo desde el Laboratorio de Sistemas Eólicos. Se los presento a los que no tengan el gusto. Estamos aquí en el laboratorio. Estoy en el laboratorio. Pues esta sesión vamos a dar continuidad una vez que ya platicamos sobre todo este contexto general de energía eólica. Ahora voy a platicarles algunos conceptos básicos. Toda esta información que yo voy a compartir el día de hoy, ustedes la pueden consultar en el manual Wind Energy Explained. Ustedes pueden descargarlas, tiene una cuenta de Video UNAM, que también por ahí ya les platico cómo sacar esta cuenta de Video UNAM. Pueden entrar y descargar el libro. Hay algunos libros aquí en el instituto, si ustedes son más, pues les gusta más tomar los libros y demás, pues aquí hay algunos ejemplares en el instituto. Y básicamente, una vez hecho el comercial, si alguno no tiene acceso al material, pues sencillamente puede indagar, porque hay distintas formas de conseguirlo. La manera legal siempre me parece la adecuada, pero pues ahí está, ¿no? Entonces, cuando hablamos de aerogeneradores, lo que voy a hacer es como poner un piso de... Yo platiqué de los conceptos, ¿no? Se me olvidaba. Y la otra parte que tenemos pendiente y que les pediría yo es que, por favor, denle una lectura somera o una lectura a los ejercicios que yo les, a los documentos que yo les compartí, ¿no? Al documento de IRENA, al de Global Energy Council, todo el catálogo de libros o de documentos PDF que les compartí. Por favor, denle una revisada. Es considero importante que todos y todas tengan familiaridad con estos documentos, y si no, al menos, ¿no? Sepan de dónde sacar la información, porque les vamos a compartir un cuestionario que aún todavía estamos definiendo entre Lulú, Gustavo, servidor y yo, cuál será la vía de compartírselo. Es un cuestionario muy sencillito en donde ustedes pueden evidentemente consultar todas las fuentes y contestar y tal, ¿no? Eso, entonces, por favor, échenles una repasada, una leída, y qué bueno que queda grabado porque así queda para la posteridad, ¿no? Entonces, pues ya está. Entonces, tipos de aerogeneradores. Los tipos de aerogeneradores los podemos clasificar. Hay muchas formas de clasificarlos. Podemos decir que son de pequeña capacidad o de gran capacidad. Pequeña capacidad, cuando yo lo aborde, estaremos hablando de un dispositivo que tiene dimensiones pequeñas. ¿Qué es pequeño? Pues es un aerogenerador que puede, y en su momento, por aquí hay algún aerogenerador, yo creo que sería muy bueno armarlo y mostrarlo y hacer algún videito y enseñar los componentes. Entonces eso es muy buena idea. Entonces, aerogeneradores por su eje de rotación, bueno, pequeña y gran capacidad. Regularmente nosotros decimos pequeña capacidad cuando un aerogenerador puede abastecer energía a una casa o a un pequeño comercio. Entonces, estamos hablando de palas que no van más allá de los 10 metros de largo, ¿no? Entonces, entre un metro, que puede ser un aerogeneradorcito de un megawatt. Yo creo que para la que sigue estaría muy bueno sacar por aquí una pala, porque hay algunas palas que les puedo compartir, que les puedo mostrar. Y lo que les voy a mostrar también es aerogeneradores de gran capacidad, que regularmente son aquellos aerogeneradores que son de uso comercial. Se utilizan en granjas eólicas. En la historia, por ejemplo, de Alemania, a los aerogeneradores que se inician a poner, que están como muy dispersos en todo el territorio alemán, no son estas grandes extensiones de granjas eólicas, son más bien como pequeños cúmulos, pues son aerogeneradores del orden de 2 kilowatts hasta 1 megawatt, tal vez. Lo que tenemos instalado en México, pues es del orden de en promedio de los 2 megawatts, pero ya hay tecnología de 3 megawatts que se instala en tierra. Y los primerititos que se instalaron creo que eran de 700 kilowatts. Entonces son 7 aerogeneradores, si mal no recuerdo, o 6 de CFE que salen todas las fotografías de energías renovables, ¿no? Son unos aerogeneradores pequeñitos que por allá andan. Entonces,
Pero también se pueden ser clasificados por la dirección en donde interactúan con el viento. Entonces, el viento va en dirección de adelante hacia atrás del aerogenerador, interactúa primero con el rotor y entonces decimos que es upwind o downwind o barlovento o en sotavento respectivamente, cuando los aerogeneradores interactúan en distinta forma con el aire. Podemos hablar también de que pueden ser clasificados por el eje de rotación. Si el eje de rotación es horizontal, pues son horizontal con respecto a la superficie de la Tierra, entonces, horizontales. Si son horizontales, pues entonces son aerogeneradores de eje horizontal, o si el eje de rotación es vertical, pues entonces son aerogeneradores de eje vertical. Pero una posible clasificación es de viento arriba o viento abajo, o de upwind o downwind, los modelos mucho más comerciales. En realidad la tecnología que ya tiene una madurez, ¿no? En el ámbito de los famosos costos, ¿no? De competitivos, pues es el upwind de 3 palas, ¿no? En términos muy generales, ¿cuáles son los componentes que tiene un aerogenerador? Los componentes del aerogenerador, evidentemente tiene un rotor, ¿no? Si este es un aerogenerador de upwind, esto sería cómo incide el viento. Sobre esto tenemos un rotor, que evidentemente está conformado por las palas, ¿no? Entonces aquí tendríamos 3 palas, los modelos tradicionales o los diseños tradicionales. El hub, o podríamos también decirlo que todo esto, bueno, el hub que es el donde se concentran todos los aditamentos mecánicos para integrar las palas, y este está conectado con el tren de potencia. El tren de potencia está fundamentalmente compuesto por el generador, y tren de potencia porque pues, es un tren de potencia mecánico, es un gran eje, ¿no? En donde se transmite toda la energía, ¿no? O sea, hay varios procesos de conversión de la energía en este sentido. El primero es aquí en el rotor, es el primero proceso de conversión. Hay un tema mecánico, que bueno, el tema mecánico se transforma un poco en esfuerzos, pero aquí hay regularmente una caja de engranes cuya función es llevar a un número adecuado de RPMs de salida, de revoluciones por minuto, para que el generador eléctrico pueda operar de manera adecuada. Entonces, regularmente, si ustedes se fijan, los aerogeneradores rotan bastante lento, y entonces se interviene con una caja de engranes, y hay distintas cajas de engranes que las vamos a estar platicando un poco más adelante. Y estas cajas de engranes multiplican las revoluciones por minuto para tener RPMs adecuadas para el generador eléctrico. Evidentemente hay elementos de control. El control, los aerogeneradores son unos grandes robots en donde el rotor fundamentalmente tiene, o las palas, ¿no? Bueno, esto no me salió bien. Pero bueno, las palas ahí está, más o menos. En donde fundamentalmente lo que se hace es jugar con estos ángulos de cómo inciden con el viento. Y entonces esta combinación de cómo incide con el viento está asociado con el empuje de la pala, y este empuje de la pala está asociado con la cantidad de vueltas. Entonces es un sistema de control. El sistema de control hay que medir cuáles son estos ángulos de ataque que tiene la pala, y cuándo conviene tenerlo en su adecuado funcionamiento para llevar el aerogenerador a su potencia nominal, o cuándo conviene ponerlo en una interacción nula con el viento, que sería la famosa posición bandera. Y con esa posición bandera, pues lo que tendríamos sería que el aerogenerador no genera fuerzas, entonces se puede frenar. También por aquí tiene que haber algún freno mecánico para ayudar, no es que yo le quiera meter el freno y entonces para el aerogenerador, ¿no? Es sencillamente un sistema de control en donde identificas en qué momento hay que asegurarlo para que no se mueva. Entonces hay un freno mecánico para asegurarlo.
También hay un control en el yaw, o en el sistema de rotación, o sea, los aerogeneradores giran sobre su eh, componente, sobre su eje vertical, porque no se autoorientan. Los aerogeneradores de pequeña potencia de eje horizontal sí son autoorientables, por eso tienen al término unas pequeñas veletas o colas para que se autoalineen con la dirección del viento, pero los aerogeneradores de gran potencia no tienen, no tienen estos sistemas, ¿no? Evidentemente ya hablé del generador eléctrico, y bueno, esto es un sistema de rotación que evidentemente también está controlado. Hay una torre que es el principal componente de contenido nacional de los aerogeneradores, que regularmente se hacen en Monterrey o con acereras, y esto fundamentalmente, algo interesante, yo debo decir, Postensa, que es una empresa, es fundamentalmente ingeniería civil lo que hacen, y lo que hacían ellos son puentes. Tienen una técnica de postensado. Yo no tenía idea de estas cosas, pero según la persona con la que platicaba, es un sistema en donde tienen estructuras de concreto que se hacen como si fueran legos, se ensartan, y las partes de medio tienen cables de grueso de grueso calibre, los cuales son tensados. Y cuando se tensan, pues entonces las estructuras de concreto pues quedan bastante robustas y se vuelven a rellenar con concreto, y entonces pues, esa cosa jamás se va a mover. Ellos tenían un proyecto para hacer torres de concreto para los aerogeneradores, un poco pensando en esta derrama económica en el entorno, y armaron un proyecto al interior del semieólico con una torre de concreto en donde se le sube un aerogenerador de 2 megawatts Iberdrola, no es Acciona, y este aerogenerador pues se le pone se pone la máquina, y pues al fin es una máquina que no tiene una torre como esta. Bueno, estas regularmente son cónicas, es una cosa así, y lo que ellos tenían era una cosa que tenía una base triangular, y luego se hacía un círculo y círculo, y estas eran sus propuestas de todo. Al final pues los proyectos no eran no sé si no eran económicamente viables y demás, pero bueno, es súper interesante cómo armaban estos procesos, ¿no? Entonces es mucho más sencillo traer concreto que traer estas torres, ¿no? Que están divididas por secciones. Bueno, cierro el paréntesis. Entonces la otra parte es evidentemente también la cimentación, es la parte más costosa, o de los componentes más costosos de todo proyecto eólico. Y todo esto está conectado a un sistema eléctrico, y esto se conecta a su vez a una subestación, y de la subestación pues a las líneas de transmisión, que pues, no me salió la torre, ¿no? Pero eso era una línea de transmisión, ¿no? Muy bien. Esos son en términos generales los componentes de los aerogeneradores. Los componentes de los aerogeneradores definen una curva de potencia, y esto es el pan nuestro de cada día de los eólicos. La curva de potencia es la huella digital del aerogenerador. Un fabricante, una vez que se diseña y se construye un aerogenerador, los fabricantes venden los diseños de aerogeneradores, y para decir este producto te va a producir X cantidad de energía, generan estas curvas de aerogenerador. Si ustedes pueden, en lo que yo estoy platicando, googlear curva de potencia real de aerogenerador, por favor háganlo en lo que yo les platico, y platíquenme qué es lo que encontraron. Ahorita les voy a dar chance, de una vez voy a mover los permisos para que todos puedan. Ahí está. Ya, ahora sí, en principio todo el mundo puede compartir. Entonces, esa es la curva de potencia. Entonces, si pueden irlo buscando, por favor, háganlo, por favor. Y entonces, la curva de potencia es
una función regularmente, es una f de la velocidad, si esto es b y esto es f de b. Y entonces no es más que una relación, ¿no? Entre, tú dime a qué velocidad estará expuesto el aerogenerador y yo te voy a decir cuál es el valor que nos va a dar, y esto va a ser igual a la potencia, ¿no? Del aerogenerador. Entonces, aquí sencillamente es identificar que hay tres posiciones en los aerogeneradores. La primera es la velocidad de arranque. Algo que me tocó mucho ver cuando las primeras veces que participé en el CENER, Congreso de Estudiantes de Energías Renovables, es que todo el mundo quiere hacer aerogeneradores pequeñitos, y los aerogeneradores pequeñitos en velocidades pues como de 1 metro por segundo, o también ver o ver estudios en donde se hacen estudios de potencial eólico en donde las velocidades promedio son alrededor de los 2 metros por segundo. Típicamente, los aerogeneradores empiezan a producir energía en los 4 metros sobre segundo. Entonces, si yo tengo un sitio en donde hago mi primer clasificación o estudio de las velocidades de viento y encuentro que las velocidades promedio andan por ahí de los 4 metros, andan de los 2 o 3 metros por segundo, el aerogenerador no se va a mover nunca. Entonces, o sea, con esto no quiere decir que, bueno, ya echamos toda la basura y vámonos a comprar módulos fotovoltaicos. No, eso no quiere decir. Lo que quiere decir es que hay un reto tecnológico regularmente en la tecnología para llevar esta velocidad de corte lo más abajo posible, y eso pues, evidentemente se enfrenta con retos y con limitantes termodinámicas, incluso o procesos de conversión de la energía, ¿no? Lo voy a platicar un poco más adelante con detalle. Entonces hay una velocidad de corte, típicamente es de 4 metros sobre segundo para los aerogeneradores de gran potencia, o de 3 para los small wind turbines, para los aerogeneradores pequeños. Y esto es para los large wind turbines. Típicamente 4, 3. Muy bien, voy a borrar. Y otra velocidad la podemos identificar como una velocidad de transición. Esta curva de potencia tal vez tendría que cambiarla, no es tal vez la mejor, ¿no? Regularmente los aerogeneradores tienen, estas curvas dependen muchísimo de los sistemas de control. Este podría ser un aerogenerador, por ejemplo, de pequeña capacidad, y pues más o menos sí, regularmente la potencia nominal es la que lo dicta. Entonces, la potencia nominal de esto es de 1200 kilowatts, entonces pues no es un aerogenerador muy grande. Típicamente las curvas de potencia de los grandes, por ejemplo, estarán del orden de los 2 megawatts, por ejemplo, y tienen una sección en donde, o una velocidad en donde los aerogeneradores empiezan a producir su potencia nominal. Entonces hay un conjunto o una velocidad que es la nominal, y es en donde a partir de esa velocidad el aerogenerador empieza a producir energía. Existe una velocidad finalmente, una velocidad de corte, en donde a partir de esa velocidad el aerogenerador no produce más. Hay una relación, y esto lo vamos a platicar con mayor detalle en las siguientes sesiones, en donde la velocidad del viento, y hago un estimado de la potencia o de la energía contenida en el viento, resulta que hay una relación cúbica. Esa relación cúbica, pues quiere decir que pues mientras más alta sea el valor de las velocidades del viento, por ejemplo 20 metros sobre segundo, la potencia que yo puedo extraer, o la energía disponible o la potencia disponible, es regularmente el cubo de la velocidad. Entonces, pues evidentemente aquí lo que nosotros buscamos es tener cada vez velocidades más altas. Y a partir de esas velocidades más altas, pues extraer más energía. Sin embargo, al ser una tecnología, tiene sus limitantes y una limitante física. Entonces, por lo tanto, como queremos que este aerogenerador tenga un tiempo de vida de entre 20 y 25 años, entonces, como queremos eso,
Regularmente los aerogeneradores tienen velocidades de corte en donde, pese a que hay mucho más energía contenida en el viento, los aerogeneradores no se mueven para evitar desgastes, ¿no? Entonces, hay una velocidad de corte. Típicamente, la velocidad de corte de un aerogenerador de gran potencia es de 24 metros sobre segundo. Típicamente. Muy bien. ¿Alguno o alguna tuvo la oportunidad de mostrar o de encontrar en Google una curva de potencia de aerogenerador? Por favor, díganme que sí. Sí, sí, sí. Ok, a ver, compártenos por favor la curva de potencia. ¿Puedes compartir pantalla? Sí, claro. Encontré esta ahí, no, subiendo rápido. Voy a dejar de compartir. A ver, vas, ahí estás, perfecto. Muy bien. Ok. Bueno, sí, ahí hay una curva de potencia. Miren, aquí se verifica lo que estaba yo platicando. Uno, muchas gracias, Ulises. Uno es que las velocidades de arranque andan por ahí de los 2 a los 3 metros sobre segundo. Antes de eso no se va a mover el aparato, ¿no? Ni siquiera lo va a sentir. La otra sección es esta velocidad de transición, si la queremos decir, que es un conjunto de velocidades en donde el aerogenerador produce, pero no es su óptimo. Y podríamos decirlo en esta, que es entre 3 y los 10 metros sobre segundo. Entre los 3 y los 10, si se fijan, el aerogenerador tiene una producción de potencia muy variable, muy variable. Sin embargo, cuando pasas los 10 metros sobre segundo, en realidad estás produciendo energía constante entre los 10 y los 24. Esto es un gran aerogenerador. Muchas gracias, Ulises. ¿Alguien más encontró algo que tenga como alguna especie de nube de puntos? ¿Alguno, alguna? Igual yo encontré uno, pero es muy parecido, de hecho. Me interesa, gracias. ¿Fuiste tú, Shadani? Sí. Perfecto. Gracias. Me interesa una nube de puntos. A ver si alguno o alguna puede. Lo voy a buscar. Lo voy a buscar yo. Aquí está. Ok. Ok. Justo es una. Voy a compartir. Nada más. Voy a hacer. Okay. Están viendo ustedes mi navegador, ¿verdad? Ok, lo que me encontré fue un documento de Enrel. Este documento de Enrel, la verdad, ustedes ya se dieron cuenta, no me paren ver el título, pero bueno, les voy a mostrar algunas curvas de potencia experimental, porque como vimos, las curvas de potencia, pues no necesariamente tienen, también les puedo compartir, esto es, ¿no? No necesariamente tienen pues este comportamiento, ¿no? Entonces, aquí está, la potencia está normalizada, o sea, lo dividen entre la potencia nominal del aerogenerador y entonces, pues, al final tienes 1, ¿no? Cuando llega a su nominal, y esto es un porcentaje de la nominal. Y entonces, si ustedes se fijan, en realidad es una nube de puntos. Entonces, el proceso de evaluación del recurso, que al final para allá vamos, es un proceso en donde hay que reducir un montón de incertidumbres. Esta es la primera, ¿no? Entonces, son realmente la promesa del fabricante. La experiencia alrededor del mundo nos dice que no. O sea, lo que nosotros tenemos como curva de potencia es sencillamente una idealización. Entonces, voy a permitirme, a ver si puedo compartir, pues aprovechando que estoy aquí.
Eh, Ustedes siguen viendo y les voy a compartir les voy a compartir, a ver si, esto ya se puso. Les voy a compartir en un documento una curva de potencia en donde uno de sus compañeros, bueno, Gus, tiene, a ver si está aquí luego la vista. Aquí está. Sí está, ¿verdad, Gus? Aquí una gráfica de curva de potencia. Okay. Muy bien, entonces, ¿por qué anda? Ya que no. No, aquí no está. Perdón. Muy bien, bueno, a ver si en el de Sam. Esperemos que no tarde mucho en compilarse. Muy bien, hasta este punto, ¿alguna duda o pregunta o comentario? ¿No? Bueno, la gráfica que nos enseñó, en la que nos estaba explicando pues cuál era la velocidad de arranque y todo eso, es de un aerogenerador pequeñito, por eso no es como tan estable como las otras que nos enseñaron. La primera que yo mostré, la que tengo en mis Ujú. láminas. La que tengo en mis Sí. láminas es la idealización del fabricante. O sea, cuando un fabricante construye el aerogenerador, no presenta una nube de puntos, presenta la línea. Hay una norma para generar estas curvas de potencia y esta normatividad es la que sigue el fabricante para hacerlo. Entonces, al final, lo que entrega el fabricante es una idealización de cómo opera el aerogenerador. Eso es lo que nosotros vemos, que son estas curvas, ¿no? Esta es la tesis de Sam y está mucho más bonita de lo que yo estoy platicando. Aquí se puede observar claramente cuáles son esas secciones de la curva de potencia del aerogenerador y eso es una idealización. Lo que quiero compartir es que en realidad las curvas, ya vimos de dónde las cosas, las curvas no necesariamente tienen la misma forma que los datos que realmente produce el aerogenerador. El aerogenerador en realidad produce nubes de puntos como esta. Entonces, sencillamente decir, el mensaje es que es una idealización, la curva de potencia de un aerogenerador. Entonces me dirían, bueno, ¿y para qué la usamos? Pues se utiliza porque es la única forma que tenemos para representar al aerogenerador. Una de las líneas de investigación que se trabaja en el mundo es cómo podemos implementar métodos para delimitar bien las curvas de potencia del aerogenerador de una manera confiable. Y lo que estoy buscando ahorita es curvas de potencia reales. Entonces, aquí este es el trabajo de Sam, que ha estado trabajando con aerogeneradores en Cuba. Y aquí están las curvas de potencia. Entonces, espero que se alcancen a ver. Las curvas de potencia, por ejemplo, estos son las curvas de potencia reales de los aerogeneradores que operan en alguna región recóndita de Cuba. Y como ven, pues estos corresponden a un inadecuado dimensionamiento o estudio de factibilidad del sitio. El aerogenerador poco tiempo está en su potencia nominal. Estos son los 6 aerogeneradores. En el eje de las Y es el número del aerogenerador y en el eje de las X es la potencia que producen en realidad para los distintos años del análisis. Y entonces, como ven, pues está muy lejos, ¿no? Por ejemplo, este está muy, muy lejos de ser una línea como se representa acá, ¿no? O sea, en realidad tienes una gran nube de puntos en este sentido, ¿no?
Ese es mi mensaje final. Juan David, ¿tenías algo más? Perdón, no había visto el chat. Adelante. También encontré una tesis con una de estas parecida. Ok. No sé si quiere que la presente. Adelante, por favor. ¿Ya se está viendo? Dice que empezaste a compartir tu pantalla. Ah, ya. Ahí está ya. Exactamente. Pues es el mismo fenómeno, ¿no? La curva teórica de potencia, hay formas de sacar las curvas teóricas, o sea, a partir del diseño, de selección de perfiles aerodinámicos y demás, y demás, y demás. Hay forma de sacar estas curvas teóricas de potencia. Está la curva que en realidad produce, pese a que esto es una nube de puntos, la norma internacional JEC 61400, si mal no recuerdo, no me acuerdo, te dice cómo hacer una reducción de una línea, un ajuste para estas nubes de puntos y entonces tener. Entonces, ¿por qué esto es importante? ¿Por qué esto vale la pena analizarlo? O sea, ¿por qué? Bueno, y aquí, si ustedes se fijan, tiene algo que dice registros erróneos, que son los puntos rojos. Un compañero que desarrolló una tesis en este sentido también aplica un filtro, pero bueno, pues es un esfuerzo, ¿no? Por ir reduciendo estas dispersiones que pueden ser no significativas, ¿no? Y que meten nada más ruido. La realidad es que pues, eso es lo que produce el aerogenerador, ¿no? Y bueno, y los registros válidos, pues es lo que él considera como una vez aplicado el filtro, ¿no? Entonces, como ven, las curvas de potencia del aerogenerador son una idealización. Cuando regularmente tomamos la curva de potencia del aerogenerador para hacer cálculos de evaluación del recurso, que pues en eso radica la importancia de tener una curva de potencia, pues porque tomamos esa curva de potencia, la alimentamos con velocidades para obtener la potencia. Sumamos todo eso a lo largo del tiempo y entonces ya sabemos cómo calcular la energía producida. Lo que necesitamos son mediciones y seleccionar una tecnología. Muchas gracias por compartirnos la curva, bastante buena. Entonces, voy a continuar, voy a compartir. Y me quedé con esta. Muy bien. Entonces, pues ahí radica, ¿no? En eso radica la importancia de tener curvas de potencia confiables. Esta es la curva de potencia. Tiene sus partes críticas que ya las platicamos. Y esto es lo que nosotros vamos a utilizar para hacer evaluación de los recursos. Muy bien. Podemos clasificar los aerogeneradores por cómo giran. Entonces, aquí hay varios esfuerzos, ¿no? Por poner aerogeneradores con Venturis para acelerar un poco el fluido. Algunos esfuerzos por colocarlas, por ejemplo, ya no quiero. Bueno, ya no puedo escribir. Bueno, podemos observar, por ejemplo, que se colocan en una especie de torres de transmisión, ¿no? Que son las torres en la figura donde dice multirotor. Y en esta figura, por ejemplo, de multirotor, el principal problema de colocar los aerogeneradores en este tipo de estructuras es que se incrementa la operación y mantenimiento porque vibran las estructuras y hay que ir a apretarles. Entonces, eso es. Hay dos, sabemos también en el histórico que desde los vaqueros se utilizaba la energía eólica para bombear agua desde el viejo oeste.
Entonces ahí está, este rotor de aerogenerador que tiene una diferencia versus lo que vemos con el aerogenerador de 3 palas. Vamos a platicar, bueno, porque cuál es entonces la referencia que tendría cuando hablemos de transferencia de energía, porque un aerogenerador para bombear agua necesita tener un montón de palas, y por qué un aerogenerador de 3 palas es lo que se utiliza para generar energía eléctrica. Y también tendremos que encontrarnos en el camino de por qué se utilizan 3 palas cuando debe ser mucho más complicado que hacer un rotor con 2 palas, que es a mí lo que me haría más sentido. Todas estas incógnitas las podemos ir platicando a lo largo del curso. Las vamos a ir abordando a lo largo del curso. Muy bien, muy bien. Entonces, con esto, esta breve introducción, este es nuestro piso, vamos a platicar sobre las metodologías numérico-estadísticas ya para entrar en la evaluación del recurso eólico. Entonces, las características, lo primero que vamos a platicar en este tema de las metodologías numérico-estadísticas es cuáles son las características del viento, el movimiento atmosférico, la capa límite atmosférica. Como ven, la primera etapa del análisis antes de meterle la mano a las tripas del aerogenerador es entender cómo se genera el viento. Entender cómo se genera el viento es la primera parte del curso. Vamos a entender algunos de los conceptos de la física del viento, no tan formalmente, ¿no? Porque para eso necesitaríamos un curso de mecánica de fluidos y un curso de física atmosférica y un curso de modelos numéricos, porque pues, es algo que no está tan trivial. Lo que vamos a hacer es un poco entender cuáles son estas fenomenologías tradicionales en donde el viento circula, tradicionales en el sentido de que, bueno, todo mundo ha ido al Golfo de México, todo mundo ha estado en las costas de Veracruz, por ejemplo, o de Campeche, para que no se enoje Diego, o de Mérida, o lo que sea, y justo cuando se empieza a meter el sol, es el momento ideal para ir a tomar el fresco, y no nada más ir a tomar el fresco, sino ir a tomarse alguna bebida refrescante al malecón, porque es la brisa del mar. Entonces, ese fenómeno que ya lo conocemos, de patrón de circulación, es un patrón de circulación que ocurre en todas las costas, en algunos con mayor incidencia o con mayor fuerza o con mayor magnitud que en otros, dependiendo de las condiciones. Sin embargo, sabemos que en el Golfo eso sucede. Eso, pues si ya sabemos que todos los días, por ejemplo, en México sale el sol con un muy buen recurso solar, bueno, porque no todo el mundo tiene módulos fotovoltaicos, bueno, pues porque tal vez la tecnología es muy cara, ¿no? Todavía. Y bueno, si sabemos que el viento circula pues prácticamente en todas las costas, ¿por qué no se hace evaluación del recurso en todas las costas? Pues porque todavía la tecnología no alcanza esa robustez en comparación con su contraparte de gran potencia. Entonces, sí hay algunos términos. Voy a ver si puedo preparar aquí algo para mostrar la siguiente sesión sobre los ejes verticales en particular. Y o tal vez el horizontal. El punto es que estos patrones de circulación son plenamente identificados. No necesariamente el sector energético los ha identificado como nichos prioritarios y por lo tanto no se ha tenido un adecuado desarrollo tecnológico para poder entonces sí visualizar aerogeneradores de pequeña capacidad en todos los malecones, ¿no? Que eso sería buenísimo, que en las costas de Veracruz, en Tampico, yo qué sé, todos estos, en Campeche, tengamos instalaciones eólicas de pequeña capacidad para generar la propia energía en el sitio, ¿no? Muy bien, entonces hablaré entonces sobre los movimientos atmosféricos y algo sobre las velocidades de viento, también lo voy a considerar. Y después estaré platicando sobre este concepto de capa límite atmosférica y cómo influye en el desenvolvimiento y en el comportamiento del viento a grandes alturas.
Voy a platicar un poco sobre el análisis de la turbulencia, sobre cómo voy a caracterizar el viento, porque ya dije que, bueno, el objetivo de toda esta sección es evaluar el recurso eólico. Entonces, necesito dos componentes para evaluar el recurso eólico. El primer componente es la tecnología. ¿Cómo selecciono una tecnología en el ámbito eólico? Pues a través de una función que se llama curva de potencia del aerogenerador, que me va a dar una relación entre U y la potencia. U es la velocidad de viento y la potencia. Y el otro elemento es el viento. El viento tengo que saber caracterizarlo y tengo que saber analizarlo. Hay dos formas de analizar el viento. Desde una perspectiva de uso directo de los datos, observar el comportamiento de la serie temporal y demás y demás. Y el otro es desde una perspectiva estadística. Ambos son utilizados en los procesos de evaluación del recurso. ¿Cómo vamos a analizarlos? Bueno, pues en este curso analizamos datos experimentales. Eso es lo que van a hacer en los proyectos que desarrollemos cuando estemos analizando evaluación del recurso. Van a analizar datos experimentales. De ahí la necesidad de generar material y contenido orientado a hacer evaluación del recurso con una herramienta que sea gratuita. Este curso, cuando empecé a darlo, lo daba con una herramienta que era MATLAB. Hoy hay una herramienta, una licencia disponible y demás. Pero hoy está Python y considero que es muy importante que utilicemos Python porque es abierto, es gratuito y en el momento que ustedes terminen su relación con la UNAM o el instituto o lo que sea, tengan todavía esa relación con Python, mantengan esa relación con Python y entonces puedan hacer sus estudios de evaluación sin ninguna limitante. Y sirva entonces este presente para darle pie, un poquito más de tiempo del esperado, a Diego para que inicie con su primer sesión de Python, en lo que yo me peleo un poco con la pantalla y mi computadora para ver si puedo echar a jalar aquí algo en el laboratorio. A menos que alguien tenga alguna duda o pregunta, las escucho en lo que Diego se va preparando y mientras con esto agradezco su tiempo y su atención en la sesión del día de hoy y nos vemos a la que sigue. Muchas gracias. Y con esto dejo de grabar. ¿Alguien tiene alguna duda o pregunta?